Bueno, Pelagio fue un monje del año 354 al 418, un monje y teólogo británico. Su sistema teológico se conoce como pelagianismo, que enfatizaba que el ser humano puede tener elección de responder a la salvación de Dios. Pelagio aborreció la mala conducta y decadencia moral de los cristianos, entre comillas, en Roma. Acuérdate que el emperador Teodosio hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Entonces tenías un montón de expaganos que se llamaban cristianos y creían que habían recibido la gracia de Dios, y algunos influenciados por Agustín. Y entonces Pelagio dijo, óigame, no, ustedes están en pecado y creen que Dios los salvó con su gracia y no están buscando vivir una vida en santidad digna de Dios. Entonces culpó Pelagio la doctrina de la gracia divina de esos comportamientos y enfatizó el libre albedrío. Entonces, ¿qué pasó? Que Agustín se hizo más fuerte en su posición. Y bueno, el pelagianismo es la posición teológica que sostiene que el pecado original no contaminó la naturaleza humana y que los humanos tienen la libre capacidad de elegir a Dios, de alcanzar la perfección y la santidad con nuestro propio esfuerzo. Oye, todo cristiano que no es calvinista, el problema con el calvinismo es que tú le dices, yo no soy calvinista, y te dicen, entonces eres pelagiano o semipelagiano, y eres hereje, porque te ponen en la categoría de hereje, y en realidad uno no es pelagiano. Yo no creo que por mi propio esfuerzo puedo alcanzar la santidad. Estamos conscientes que necesitamos al Señor y la obra de su Espíritu Santo. Estamos conscientes que cuando somos presentados con el Evangelio, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Pero pasa lo que pasa en Hechos 7:51, que Esteban les dice, ustedes siempre duros de cerviz, con orgullo en su corazón, siempre resisten al Espíritu Santo. Hay quienes resisten la obra que Dios quiere hacer en ellos. Pero bueno, esto es el pelagianismo. Entonces, pues Agustín reaccionó a esto y puso la posición, que creyó en la posición de lo que después sería el calvinismo. Esta posición se conoce como monergismo. ¿Qué es monergismo? Mono es uno. Ergismo es el trabajo o la obra de uno. Monergismo es que en la salvación solo Dios obra. Ni siquiera el ser humano puede responder a Dios y creer en su obra por su Espíritu Santo, porque Dios le regenera el corazón y le da la fe. Bíblicamente, dice Efesios 1:13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que vino a habitar en nuestra vida. Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Y el calvinismo lo que hace es que pone la carreta antes que al caballo. Dice, primero Dios te regenera y después te da la fe para creer. Cuando en la Biblia Dios obra con su Espíritu Santo, nosotros respondemos a la obra de Dios porque Dios soberanamente nos da el derecho de decirle, sí Señor, me rindo, o resistir su obra y rechazarla. Y entonces cuando creemos, somos regenerados por el Espíritu Santo cuando creemos. Entonces esas son las diferencias. Los eruditos, los expertos, están divididos sobre si la enseñanza de San Agustín implicaba doble predestinación, que Dios elige a algunas personas para la condenación. La doble predestinación es horrible, pero en realidad es la consecuencia de creer que Dios elige a algunas personas, porque cuando Dios elige a algunas personas es automático que Dios no eligió a otras. Entonces algunos dicen, no, es solo que Dios no las eligió, que Dios eligió a estas. Pero la doble predestinación, Calvino decía que no todos somos creados iguales, que Dios a algunos los escogió para tener vida eterna y a otros para la perdición eterna. Qué horrible, ¿no? Totalmente contrario al Dios que se revela en la Escritura, que dice que de tal manera amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Bueno, entonces ese es un tema debatido si San Agustín ya creía en el calvinismo total de nuestros tiempos. Lo que sí es cierto es que y hay posiciones y niveles de calvinismo, si hay hipercalvinismo. No vamos a entrar en detalles ahora en eso, porque no todos los calvinistas son iguales. Hay hermanos calvinistas que son hombres de Dios, que aman a Dios y sinceramente tienen esa convicción. Hay otros que son súper arrogantes, que parece que están en una secta y que están buscando convertir cristianos al calvinismo en vez de
ganar para Cristo a los no creyentes. Hay de todo en la viña del Señor, como dice, ¿no?